¿Por qué algunas de las mentes más luminosas que han pisado este mundo han preferido el silencio por encima de los aplausos? ¿Qué fuerza interior lleva a alguien a escoger la compañía de su propia conciencia antes que el murmullo tibio de la sociedad? Tal vez sea porque la soledad, lejos de ser un vacío, es en realidad una forma de lucidez tan intensa que resulta insoportable para quienes aún ansían pertenecer. Schopenhauer lo dijo sin rodeos. La soledad es la suerte de todos los espíritus excepcionales. No es un castigo, es una consecuencia. Un hombre solo se encuentra con la versión más real de sí mismo, incluso con aquella que teme mirar. Pero, ¿estamos listos para escucharnos sin las voces que nos moldean desde siempre? En algún momento de la vida todos tememos quedarnos solos. Buscamos compañía, buscamos ser entendidos, buscamos validación. Sin embargo, existe un grupo extraño de personas, malinterpretadas como frías, distantes, difíciles, que no solo aceptan la soledad, la eligen como si ahí estuviera su refugio más íntimo. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si el ruido del mundo fuera una cortina espesa que ahoga tus pensamientos y te impide respirar. Como si lo que realmente te hace bien fuera el silencio profundo de una madrugada en la que nadie te exige, nadie te espera, nadie te exige actuar, solo tú con tus abismos, con tus sombras, con tus preguntas. Schopenhauer no evitó al mundo porque fuera débil, lo evitó porque era demasiado lúcido, y esa lucidez, afilada, inquietante, radical, es justo lo que vamos a explorar aquí, quizá hasta un punto que roza los límites de la cordura, tal vez más allá. Prepárate para escuchar aquello que quizá ya has sentido, aquello que nunca dijiste en voz alta porque sonaba demasiado honesto, demasiado desnudo, demasiado verdadero. No estamos hablando de aislamiento, sino de libertad. No hablamos de misantropía, sino de percepción, de ver tan profundo que la superficie comienza a parecer una actuación repetida. ¿Alguna vez has observado cómo ciertas personas inteligentes llevan un silencio extraño en los ojos? No es arrogancia ni desprecio. Es como si existieran en dos lugares a la vez, aquí con nosotros, y al mismo tiempo, en un territorio interior al que pocos pueden acceder. Aunque hablen, aunque sonrían, algo en ellos ya ha emigrado. Parecen caminar por un exilio voluntario, no del mundo físico, sino de la ilusión que sostiene la convivencia cotidiana. Estas personas no evitan la soledad, la convierten en su morada. Y eso no es un fracaso social, es una señal, un síntoma de una mente que ve demasiado, que siente demasiado, que piensa demasiado profundo para encajar en la trivialidad. Schopenhauer lo comprendió antes que todos. La soledad es el destino de las grandes almas, pero también es su precio, el precio de ver la realidad sin los adornos que la mayoría necesita para soportarla. El precio de pensar más allá del umbral, confortable. Porque pensar demasiado duele. Y pensar con profundidad duele más. Llega un punto en que ya no puedes hablar con ligereza, en que no puedes reír sin sentir el peso de lo que callas, en que no puedes estar con otros sin notar la coreografía ensayada de las interacciones. Empiezas a percibir el desgaste detrás de cada sonrisa, el cálculo detrás de cada palabra, el cansancio de existir como esperan que seas, y no como realmente eres. Por eso muchos eligen el silencio, y ese silencio se convierte en un templo sagrado, un lugar donde no hay máscaras, donde no hay que fingir entusiasmo, donde no debes sonreír si no quieres, donde puedes existir sin ser escaneado por las expectativas ajenas. Y aquí aparece un primer golpe de claridad. Mientras la mayoría piensa que soledad significa ausencia, las mentes más profundas la sienten como un retorno al origen, como un acto de limpieza, como un realineamiento con lo auténtico. No se retiran por antipatía, se retiran por lucidez, porque han descubierto que la mayoría de los encuentros sociales son transacciones disfrazadas, afecto a cambio de aceptación, presencia a cambio de validación, compañía a cambio de conformidad. Y cuando ves esto con demasiada claridad, el mundo social se convierte en una puesta en escena en la que ya no puedes participar sin sentirte impostor. Hay un dolor que solo quienes piensan demasiado conocen. Darse cuenta de que incluso las emociones pueden moldearse socialmente, que la alegría, el amor, la tristeza o la culpa pueden ser administradas en pequeñas dosis,
en versiones aceptables, en dramatizaciones permitidas. Y cuando notas eso, ¿cómo sigues hablando como si nada? ¿Cómo regresas a la espontaneidad si ahora ves los hilos detrás de cada movimiento? Por eso las mentes profundas callan, no porque no tengan nada que decir, sino porque lo que desean expresar no cabe en conversaciones ligeras, no entra en una charla de sobremesa ni en un comentario de redes sociales. El silencio de estas personas no está vacío, está lleno, lleno de pensamientos densos, de reflexiones incómodas, de dilemas que otros considerarían exagerados, intensos o incluso arrogantes. Pero no es nada de eso. Es solo el resultado inevitable de ver demasiado. Y si alguna vez te has sentido así, es importante que lo sepas. No estás roto, estás despierto. Schopenhauer pasó buena parte de su vida en reclusión, pero para él no fue tragedia, sino condición necesaria. ¿Cómo puede surgir un pensamiento auténtico cuando estás siempre adaptándote a lo que otros esperan? ¿Cómo crear algo real si tu mente está ocupada en encajar? Las personas que han moldeado la historia del pensamiento, Newton, Nietzsche, Kafka, Pessoa, compartían una relación ambigua con el mundo, casi siempre solitaria, casi siempre incómoda. Todos intuían que convivir demasiado diluye la mente, que pensar requiere desviarse del camino común, requiere silencio, requiere tiempo con el propio caos. Y aquí está una de las revelaciones más duras. Cuanto más se desarrolla la inteligencia, más difícil resulta encontrar interlocutores. No porque uno sea superior, sino porque la búsqueda cambia. Ya no quieres hablar para ser escuchado, quieres hablar para ser comprendido. Y esa comprensión, profunda, honesta, vulnerable, no abunda. La mayoría busca comodidad, no complejidad. Busca distracción, no confrontación. Busca ligereza, no profundidad. Por eso, muchos se refugian en su mundo interior. Construyen moradas dentro de sí mismos, crean universos privados, inventan paisajes mentales más reales que los lugares donde viven. No lo hacen como huida, sino como resistencia. Resistencia a la superficialidad, a la repetición, a la anestesia emocional. Y aunque duela, es un dolor fértil, el dolor que precede a la creación, el dolor que convierte el ruido en claridad, el dolor que transforma la soledad en revelación. Así, la soledad deja de ser castigo para convertirse en laboratorio, un lugar donde la mente por fin respira, donde ya no tienes que participar en el teatro, donde puedes pensar sin censura, donde puedes ser, sin negociar tu esencia. Y quizá lo más perturbador no sea estar solo, sino comprender que después de probar esta soledad lúcida, es casi imposible volver atrás. Ahora hay algo esencial que debes comprender. El enemigo más peligroso no vive afuera, ni en personas, ni en circunstancias. Está dentro de tu propia mente, ese impulso que te hace estallar cuando menos deberías, esa ansiedad que paraliza tus decisiones, ese apego emocional que te arrastra a repetir historias que juraste no repetir. Todo sigue un patrón silencioso, casi invisible, pero implacable. Y mientras no reestructures el modelo mental que origina esos impulsos, la vida se repetirá con la precisión de un eco, una y otra vez. Como si alguien hubiera escrito un guión que tú solo interpretas sin darte cuenta. Pero existe un modo de romper esa estructura, con lógica fría, con conciencia despierta, con ejercicios que parecen simples, pero que reprograman la forma en que sientes. Si reeducas tus emociones, si aprendes a mirar tu mente como un sistema y no como un destino, todo comienza a modificarse. Hay caminos para eso, caminos concretos, y más adelante podrás encontrarlos si decides ir más lejos. Pensar por cuenta propia parece, a los ojos del mundo, un gesto noble, una virtud inofensiva, algo incluso admirable, pero solo lo parece. Pensar de verdad por cuenta propia es un acto de ruptura, es un corte profundo, es renunciar al rebaño, es aceptar la soledad inevitable que llega con esa elección. Schopenhauer lo entendió en carne viva. No solo reflexionó sobre ello, lo vivió hasta el final de sus días, y pagó el precio. Fue ignorado por la academia, ridiculizado por sus contemporáneos, rechazado por quienes solo querían discursos optimistas y fáciles de digerir. Mientras Hegel llenaba auditorios con teorías deslumbrantes sobre progreso y razón,
Schopenhauer escribía en silencio sobre el dolor, la ilusión y el fracaso. Por eso lo dejaron de lado. Pero él no cedió, porque había algo que para él era más valioso que el aplauso generoso de la multitud, la integridad de un pensamiento que no se arrodilla ante nadie. Y aquí surge una pregunta que incomoda como un susurro persistente. ¿Cuántos de nosotros realmente pensamos por cuenta propia? ¿Cuántos no vivimos simplemente repitiendo ideas prestadas, consumiendo pensamientos ya empaquetados, sintiendo lo que el grupo decide que es correcto sentir? ¿Cuántos creen en lo que creen solo porque fue lo primero que escucharon? La mayoría vive como extensión de la mente colectiva, y eso es cómodo, es cálido, es seguro, pero también es la muerte lenta de la conciencia auténtica. Schopenhauer miraba a la humanidad como quien observa una obra de teatro en la que los actores no saben que están actuando, y al darse cuenta de eso, eligió alejarse, no por desprecio, sino por lucidez, porque mientras más se adentraba en sí mismo, más entendía que pensar libremente es como enfrentarse a un espejo que casi nadie se atreve a mirar, el espejo de la conciencia desnuda. Y ese espejo no perdona. En él ves el mundo como es, sin filtros, sin brillos artificiales, pero también te ves a ti tal cual eres, sin máscaras, sin excusas, sin aplausos que te sostengan. Pensar libremente duele, porque cuando comienzas a cuestionar todo lo que otros aceptan, dejas de pertenecer. La gente no sabe qué hacer con quien no repite los mismos mantras, con quien no se conforma con las explicaciones baratas, con quien mira demasiado profundo. A quien piensa demasiado lo llaman complicado, intenso, negativo. Pero la verdad es que alguien que piensa demasiado suele ser alguien que observa demasiado. Y a este mundo no le gustan los observadores. Prefiere a los distraídos. Schopenhauer decía que el ser humano común no desea la verdad. Desea consuelo. Desea esperanza fabricada. Desea distracción. Pero la mente libre quiere lo contrario. Quiere ver la estructura real detrás de la vida, aunque eso rompa todas las fantasías, todas las certezas, todas las narrativas que dan tranquilidad. Esa búsqueda exige valentía, la valentía de elegir una verdad incómoda por encima de una mentira reconfortante, la valentía de preferir la conciencia a la pertenencia, la valentía de soportar el silencio que queda cuando dejas de encajar. Y tú lo sabes, tú ya has sentido ese silencio. Has seguido tu propio pensamiento aunque te llevara lejos de todo lo conocido, aunque eso implicara cuestionar lo que te enseñaron, lo que te dijeron que debías desear, lo que se espera de ti. Pensar por cuenta propia es una forma de exilio. No solo te aleja de los demás, también te aleja de quien tú mismo creías ser, y quizá por eso la mayoría nunca empieza ese camino, porque intuyen que no hay retorno. Cuando piensas profundamente, no solo pierdes la multitud, pierdes el lenguaje que sostenía tus relaciones, pierdes el confort de las conversaciones rápidas, pierdes la inocencia de las certezas heredadas. Las bromas dejan de ser graciosas, las reuniones se vuelven tediosas, las relaciones superficiales se vuelven insoportables, y entonces la soledad aparece de nuevo, esta vez no como una elección, sino como consecuencia inevitable, pero también como libertad. Schopenhauer decía que la mayor sabiduría consiste en soportar la soledad. Y cuando él lo escribió, no hablaba de tolerar la ausencia de compañía externa, sino de sostener el peso de ser libre. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es pensar como nadie piensa y resistir el silencio que sigue a esa decisión. En su obra más conocida, El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer destruye la ilusión de que somos racionales por naturaleza. Según él, somos guiados por una voluntad ciega, irracional, que solo usa la razón como disfraz elegante. Lo que sentimos dicta lo que pensamos, y luego justificamos lo que sentimos como si hubiera sido decisión consciente. Es decir, no somos libres, solo creemos que lo somos. Por eso muchos reaccionan con hostilidad ante alguien que piensa diferente, porque esa diferencia amenaza sus justificaciones internas, les arranca la venda, les muestra que su mundo mental es más frágil de lo que imaginaban. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Has expresado una visión más cruda, más honesta, más real, y la gente se alejó? ¿Te llamaron negativo, exagerado, dramático? Nadie se detuvo a preguntarse,
¿Y si esa visión fuera verdadera? Porque cuando una mente libre habla, incomoda. Schopenhauer sabía que pensar con autenticidad exige soportar la incomprensión, y que, en el extremo, la mente libre siempre parecerá extraña, porque lo que nace del pensamiento propio nunca será popular, nunca será cómodo, y nunca será fácil de digerir. Pero también es lo único que te vuelve entero, lo único que te devuelve la paz de saber que tu conciencia es tu hogar, aunque todo afuera parezca derrumbarse. La soledad de quien piensa por sí mismo no es un vacío, es un espacio sagrado, un espacio donde no hay máscaras, donde no hay teatro, donde no hay necesidad de sostener personajes que ya te pesan. Y quizá, mientras escuchas estas palabras, hay algo en ti que se reconoce, algo que dice, sí, así me he sentido, algo que siempre estuvo ahí, aunque nunca lo hayas dicho. Si es así, cuéntame en los comentarios. ¿En qué momento te diste cuenta de que pensabas diferente? No necesitas detallar nada íntimo. Solo comparte lo que tu conciencia te permita. A veces una frase basta para abrir un puente entre dos solitarios. Estar solo es sencillo. Lo verdaderamente difícil es estar solo sin perderse. Hay un instante silencioso, casi sagrado, en el que el mundo se detiene, y lo único que queda eres tú frente a ti mismo. Sin notificaciones, sin miradas que te definan, sin planes pendientes, sin la presión de ser útil. Solo el ritmo de tu respiración y una pregunta que avanza despacio, como quien en la noche tantea la pared con miedo. ¿Quién soy cuando nadie está mirándome? La mayoría huye de esa pregunta. Huyen del vacío como si fuera un monstruo, porque en el vacío no hay distracciones, no hay espejos ajenos, no hay personajes que interpretar. Pero existe un pequeño grupo, un grupo extraño y valiente, que no solo soporta ese vacío, lo busca, y no es porque disfruten del sufrimiento, es porque intuyeron algo que el resto teme incluso sospechar. El vacío no es el final, es el portal. Schopenhauer lo llamaba el arte de estar solo sin estar vacío. Una soledad que no enferma, sino que revela. Una solitud que no aísla, sino que inicia. La diferencia entre ambas es brutal. Estar solo por rechazo es dolor. Estar solo por elección es transformación. Pero antes de transformarse, inevitablemente llega el dolor. Porque nadie nos enseña a convivir con nosotros mismos. Nadie nos prepara para el silencio profundo de una mente sin ruido externo. Al principio ese silencio se siente como una caída, como un colapso, como si algo estuviera roto en nuestro interior. No lo está. Lo que sucede es que llegaste a un territorio que casi nadie se atreve a explorar. La interioridad desnuda. Un espacio sin máscaras, sin maquillaje emocional, sin roles sociales. Es ahí, en ese paisaje interno, donde la conciencia empieza a reorganizarse lentamente. Primero incomoda, luego se vuelve familiar. Y si tienes el valor de permanecer ahí, de no huir, de no distraerte, entonces llega la lucidez. Schopenhauer sabía que la mente, cuando deja de alimentarse de la presencia constante de otros, comienza a generar vida propia. Él creó un universo entero de ideas mientras caminaba solo, mientras escribía sin que nadie lo aplaudiera, mientras meditaba sobre la voluntad como esencia del ser. No buscaba consuelo, buscaba claridad. El vacío era su materia prima. Pero nosotros, ¿podemos estar solos sin rompernos? Quizá lo que nos falta no es compañía, sino profundidad. Porque hay quienes están rodeados de personas y aún así viven vacíos. Y hay quienes están solos y, sin embargo, están llenos de vida, de pensamiento, de conciencia. El verdadero contenido de la existencia no viene de fuera, viene de dentro. Pero el dentro exige excavación. Y excavarla propiamente es tarea para pocos. ¿Alguna vez has pasado una noche entera contigo mismo? Sin música, sin pantallas, sin distracciones, sin comida emocional que te calme. Solo tú, solo tus pensamientos, solo tus miedos, solo tus deseos. Es brutal, es revelador. Escuchas voces internas que jamás tuvieron espacio para hablar. Aparecen temores que siempre anestesiaste. Surgen deseos que escondiste incluso de ti mismo. Y ahí ocurre algo extraordinario. Comienzas a escucharte de verdad. Muchos le llaman locura, pero quizás sea simplemente conciencia, porque cuanto más te adentras,
más comprendes una verdad antigua. Estar solo es, en realidad, estar completo. No hay fragmentación cuando habitas tu propio interior. No hay carencia cuando te reconoces suficiente. No hay pánico en el silencio, cuando el silencio se convierte en tu aliado. Y sí, eso asusta. Asusta porque nos educaron para creer que el valor humano está en la presencia de otros. Que si nadie te acompaña, algo anda mal. Que si no recibes mensajes, no importas. Que si no hay atención, no existes. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si el verdadero valor estuviera en la ausencia de ruido? ¿Y si el amor más profundo fuera el que nace del encuentro íntimo con tu propia sombra? ¿Y si existir realmente solo sucede en el silencio y no en la performance social? Schopenhauer hablaba del espíritu como un jardín interno, un jardín que solo florece lejos del bullicio, lejos de las expectativas, lejos del deseo de ser visto. Y para cultivar ese jardín necesitas ensuciarte las manos con la tierra de tu propia psique, necesitas enfrentar las espinas, necesitas sangrar un poco, porque después nacen flores que nadie más puede darte, flores que solo crecen en suelos abandonados, flores que nacen de haber soportado tu propio caos. Por eso, el arte de estar solo sin perderse no es un talento, es una conquista, una forma de dominio interior, una madurez que solo se alcanza cuando dejas de buscarte en los demás y empiezas a construirte desde ti mismo. No significa rechazar el mundo, significa prepararte para habitarlo desde un lugar más honesto, más entero, porque quien no necesita de nadie es quien puede amar con libertad. Quien se encontró a sí mismo es quien puede estar verdaderamente presente con otros. Entonces el vacío deja de ser un agujero, se convierte en un espejo, y en ese reflejo ya no ves ausencia, ves potencia. Pero no todos comprenden esto. La rebelión de quienes eligen la lucidez no se parece a las rebeliones tradicionales. No es una revolución de gritos, ni de pancartas, ni de discursos abrazados por multitudes. No buscan aplausos digitales ni validación pública. La rebelión de estas personas es silenciosa, invisible, imposible de domesticar, y por eso, tan peligrosa. Schopenhauer lo supo pronto. Quien piensa demasiado nunca pertenece del todo. No porque no sea capaz, sino porque no está dispuesto a negociar su lucidez para encajar en un juego donde todos fingen creer en lo mismo solo para no sentir el peso del vacío. Los rebeldes solitarios no huyen del vacío, lo confrontan, y en ese gesto, su insurrección ya ha comenzado. El mundo no teme a quienes gritan, teme a quienes observan, porque quien observa sin ruido está elaborando, digiriendo, desmantelando las estructuras invisibles que otros aceptan sin cuestionar. El rebelde silencioso se aleja de la opinión masiva, del pensamiento automático, del delirio colectivo. Su lucha no es contra las personas, es contra las ideas que moldean a las personas sin que lo noten. Es contra la obligación de sonreír cuando uno se siente roto. Es contra la dictadura de la ligereza, de la productividad, de la felicidad obligatoria. Son peligrosos porque no se venden, porque no necesitan pertenecer, porque no temen pensar fuera del lenguaje permitido. El mundo adora a los libres pensadores solo mientras no piensan nada realmente libre, y cuando lo hacen, los rechaza. Schopenhauer escribía sabiendo que pocos iban a entenderlo, y aún así, escribía. Ese es el verdadero acto de rebeldía. Persistir, aunque no haya público. Continuar excavando sentido en un mundo que pide distracción. Seguir buscando verdad, aunque eso no dé recompensas. Aunque dé soledad. Porque hay ideas que, una vez pensadas, no permiten volver atrás. El mundo común se vuelve insuficiente. Las charlas triviales pierden brillo. Las relaciones superficiales se vuelven insostenibles. El ruido se vuelve insoportable. Y sí, eso duele. Pero también libera. ¿Cuántos viven repitiendo pensamientos heredados? ¿Cuántos repiten creencias enlatadas, frases que parecen profundas pero son solo ruido? El rebelde solitario no puede aceptar eso. Quiere la raíz, quiere la estructura, quiere la verdad escondida detrás de la apariencia. Y para eso necesita alejarse, no como quien huye, sino como quien prepara un salto. Esta rebelión silenciosa tiene un precio. No trae reconocimiento, no trae aplausos, no trae comprensión inmediata. Trae silencio,
trae rareza. Te convierte en el distinto, en el que piensa demasiado, en el complicado que incomoda a la familia, en el profundo que incomoda al grupo de amigos, en el extraño que se queda callado mientras los demás conversan sobre lo mismo de siempre. Pero quizá esa sea precisamente la belleza de este camino. Dejas de buscar la presencia de quienes solo llenan tiempo y empiezas a desear la presencia de quienes expanden tu alma. Y mientras esa compañía no llega, aprendes a bastarte a ti mismo. Schopenhauer decía que mientras más inteligente es el ser humano, más sufre, no por debilidad, sino por claridad, porque ver demasiado es una quemadura. El brillo de la lucidez quema los velos que antes te protegían. Por eso muchos prefieren la oscuridad. Es cálida, es cómoda, anestesia. Pero quienes no se anestesian, despiertan. Y un ser despierto, incluso en soledad, lleva en su interior la capacidad de sacudir estructuras completas. No necesita convencer a nadie. Basta con existir sin disfraz. La rebeldía del solitario sucede en los gestos mínimos, en negarse a seguir una moda absurda, en guardar silencio en una conversación superficial, en no participar del ruido colectivo, en elegir no estar donde todos corren sin saber por qué, en sostener la mirada cuando otros prefieren desviar la conciencia, en no aplaudir lo que no cree, en no reír para pertenecer. Son pequeños actos que parecen insignificantes, pero en su conjunto forman una revolución interna imposible de detener. El mundo intenta domesticar a los solitarios. Les dice que tienen que salir más, que piensan demasiado, que deben volver a la realidad. Pero nadie comprende que quizá ellos ya fueron demasiado lejos como para volver. Ya vieron el mecanismo por dentro. Ya vieron el teatro desde detrás de las cortinas. Ya vieron que el guión de la mayoría es una repetición colectiva. Y una vez que ves eso, no puedes desverlo. La mente lúcida es irreverente porque entiende que muchas normas sociales existen solo para sostener un orden artificial. Schopenhauer lo intuía. El sufrimiento humano no proviene de la soledad, sino de la incapacidad de soportarla. La multitud da una ilusión de pertenencia que calma, pero también adormece. Cuando te atreves a vivir despierto, ya no quieres dormirte de nuevo. Pocos hablan de esto, pero hay algo profundamente aterrador en ser realmente libre. Aterrador no por lo que ganas, sino por lo que pierdes, porque ser libre significa inevitablemente estar solo. No esa soledad estética de fotos en cafeterías con un libro en la mano. No esa soledad que se presume en redes sociales. No, la soledad verdadera. La soledad de ya no pertenecer a nada prefabricado. Schopenhauer entendía que la libertad auténtica no es un grito de independencia, sino un silencio que te separa del mundo. Es el momento exacto en que despiertas y te das cuenta de que la multitud, aunque cálida, está soñando un sueño en el que ya no puedes participar, y nadie va a arrastrarte de vuelta. Nadie va a decirte, regresa, aquí estás seguro. Eres tú quien debe elegir salir. Y también eres tú quien debe aceptar el frío que llega cuando dejas el calor de la multitud. Salir de la multitud no es solo alejarse de la compañía de los demás. Es renunciar a las ideas que te pusieron en la cabeza, a las sonrisas automáticas, a los deseos que nunca fueron realmente tuyos. Es rechazar la lógica de la productividad sin alma, del éxito que vacía, del placer que anestesia, de la moral prefabricada que sirve más al orden que a la verdad. Y eso es devastador, porque al liberarte, también pierdes. Pierdes el suelo común, pierdes el idioma de la convivencia superficial, pierdes la facilidad de las respuestas rápidas, pierdes los chistes que antes te hacían reír y ahora solo te hacen pensar en lo frágil que es todo. La libertad, cuando llega de verdad, te arranca de la ilusión con manos frías. Y entonces ves lo absurdo de tantos rituales sociales, ves la infantilidad de tantas disputas, ves cuánto de la vida está hecho de repeticiones inconscientes, ves cuántas personas actúan sin darse cuenta de que actúan. Y ya no puedes seguir el guión. No puedes sonreír para agradar. No puedes participar de conversaciones donde todo se repite 1000 veces pero nada se siente. No puedes fingir que la superficie te basta. Ya no te basta. Y una vez que lo admites, no hay camino de regreso. Schopenhauer llamaba a eso el valor de vivir sin el consuelo de la ilusión. Y ese valor es raro, muy raro.
porque la mayoría prefiere la mentira compartida al dolor de la verdad solitaria. Quienes se atreven a elegir la lucidez abandonan la multitud no por odio, sino por agotamiento. Cansados de fingir, cansados de sonreír sin querer, cansados de explicar lo que nadie quiere escuchar. Entonces dejan de convencer, dejan de adaptarse, dejan de buscar aprobación, dejan de insistir, simplemente dejan. Y en ese dejar empieza la libertad real. No la libertad que presume movimientos externos, sino la libertad interna, la de ya no necesitar ser entendido, la de ya no necesitar ser aceptado, la de ya no necesitar ganar ningún lugar. Esa libertad da miedo porque es radical, porque no puedes volver a ponerte el disfraz que te quitaste, porque ya viste lo que hay debajo. El mundo se vuelve pequeño, las conversaciones predecibles, las relaciones condicionadas, el amor lleno de contratos invisibles. Y entonces lo entiendes. Eras prisionero en un teatro, y ahora estás libre, pero desnudo. Ese es el precio, la desnudez, la vulnerabilidad absoluta de ser tú sin multitudes que suavicen tu existencia. Por eso los inteligentes se apartan, no por arrogancia, sino por necesidad. Necesitan espacio para respirar, necesitan distancia para sostener su lucidez sin ahogarse. Piensan demasiado para caber en los marcos estrechos, sienten demasiado para anestesiarse de nuevo. Y aún así, incluso libres, incluso lúcidos, incluso solos, todavía aman, todavía desean conexión, todavía les importa. Pero ahora solo pueden vivir vínculos que respeten el alma. Y esos vínculos son raros, tan raros que, muchas veces, la soledad parece más honesta. ¿Has sentido eso alguna vez? ¿Has mirado alrededor y pensado, nadie me ve? No desde el ego, sino desde el alma, como si hablaras en una frecuencia que nadie más escucha, como si hubieras despertado en una habitación en la que todos siguen dormidos. Es por esa sensibilidad, por esa lucidez que corta como filo, que muchos abandonan la multitud, porque ven demasiado, porque sienten demasiado, porque el mundo, con su ruido artificial, les hiere como viento frío sobre una piel sin protección. Schopenhauer decía que los hombres superiores son inevitablemente melancólicos, pero quizá esa melancolía no es tristeza, sino duelo. El duelo por no poder volver a dormir. Porque una vez despierto, el mundo cambia de color. Las distracciones ya no distraen, las fiestas sin alma ya no llenan, los aplausos ya no significan nada, y no odias a nadie, pero ya no puedes quedarte donde todos están. La libertad te empujó hacia afuera, y ahora estás tú, tu conciencia, y el silencio que te acompaña. Pero dentro de ese silencio también hay belleza. La belleza de no venderte, la belleza de no diluirte, la belleza de caminar incluso sin ser visto, la belleza de pensar sin censura, la belleza de crear en la sombra, la belleza de existir con dignidad, incluso cuando nadie te mira. La libertad que asusta también salva. Y quizá, solo quizá, en medio de esa libertad, encuentres algún día a otro solitario. Y ese encuentro será humano de una forma que ninguna multitud puede ofrecer. Y entonces surge una posibilidad que pocos se atreven a mirar sin temblar. Tal vez nunca se trató de soledad. Tal vez lo que tanto asusta de quienes eligen estar solos no es que se aparten, sino que no necesitan volver. Porque su distancia revela algo que todos presienten, pero casi nadie admite. Hay algo profundamente extraño en esa necesidad desesperada de pertenecer, de ser escuchado, de ser recordado, de ser aprobado. Algo en ese deseo ininterrumpido huele a miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a escucharte sin la interferencia de otros? ¿Miedo a enfrentar deseos que no caben en discursos bonitos ni en fotos editadas? ¿Miedo a admitir que la vida que llevas no la elegiste tú? Schopenhauer no fue el primero en alejarse del ruido. Antes de él hubo místicos, poetas, locos, sabios, mujeres y hombres que, en silencio, decidieron que la verdad vale más que la comodidad, que la libertad no necesita gritar, se sostiene sola, es una roca en medio del río. Estas personas nos inquietan porque, mientras el mundo se esfuerza por parecer funcional, ellos parecen rotos, pero tal vez solo estén demasiado enteros para funcionar dentro de un sistema que se sostiene sobre mitades. Los ves en todas partes, en un vagón de metro,
en la esquina de un salón, caminando solos al atardecer. Llevan libros como escudos, llevan miradas que parecen preguntas, llevan una paz que asusta, como si supieran algo que tú todavía no comprendes. Y quizás sí lo saben. Quizá descubrieron que estar solo no es ausencia de amor, sino presencia de sí mismo. Que pensar distinto no es arrogancia, es supervivencia. Que abandonar la multitud no es aislamiento, es madurez. Puedes llamarlos raros, difíciles, distantes, pero, en el fondo, los envidias un poco, porque intuyes, aunque no lo digas, que hay un tipo de coraje secreto en quien elige la lucidez por encima del simple pertenecer. Es un coraje tembloroso, silencioso, íntimo, pero es coraje, y es raro. Y antes de continuar, déjame dejarte una pregunta, no para que respondas aquí, sino para que resuene donde solo tú escuchas. ¿Y si aquello que más temes sentir fuera, en realidad, la puerta hacia quien verdaderamente eres? Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también eligió el silencio. Tal vez no del todo. Tal vez todavía luchas contra él con un pie dentro del mundo y otro al borde del abismo. Pero algo en ti reconoció este llamado. Y déjame contarte un secreto. Este guión, este susurro largo que atravesó tantas palabras, nació de una noche en la que yo mismo no pude dormir. No por insomnio físico, sino por exceso de lucidez. ¿Conoces esas noches en las que la cabeza no se calla? En las que te sientes cansado, pero no del cuerpo, sino del personaje que cargas cada día. Una noche así me recordó una escena antigua. Tenía, quizá, 17 años. Era un almuerzo familiar saturado de conversaciones recicladas, risas mecánicas, expectativas que pesaban en el aire como humo de cigarro. En un momento, simplemente me levanté, salí, me senté en el suelo del patio y comencé a escribir en el reverso de una servilleta un texto extraño, casi sin puntos ni comas, sobre lo irreal que me parecía todo, como si el mundo estuviera en un escenario y yo hubiera perdido el guión. Ese día pensé que había algo mal conmigo. Hoy sé que, en realidad, era la primera vez que mi mente intentaba respirar. Intentaba existir fuera de las máscaras, fuera del libreto. Y si en algún punto de este video, aunque haya sido de forma incómoda, te sentiste visto, acompañado o comprendido, entonces este espacio también es tuyo. Este rincón existe para quienes piensan demasiado, para quienes se cansaron del disfraz, para quienes prefieren el peso de la verdad a la ligereza de la mentira. Y antes de despedirnos, si sientes que este contenido tocó algo dentro de ti, cuéntame abajo, solo si lo deseas. ¿Hubo alguna frase de todo este viaje que te sacudió más que las otras? A veces, una sola palabra es suficiente para abrir un vínculo entre dos conciencias que se creían solas. Gracias por tu tiempo, tu presencia y tu mente. Es raro, es valioso, y no lo doy por hecho. Si quieres ir más profundo, si deseas entender cómo otras personas lograron construir una mente estable que no se derrumba con nada, puedes encontrar más contenido en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Está disponible por tiempo limitado. Pero por ahora, sigamos, porque llegó el momento que separa a los simples espectadores de los que realmente escucharon. Si este video te incomodó, te alivió, te despertó o te tocó en algún punto, coméntalo. No necesitas escribir un ensayo. Un símbolo, una palabra, un silencio escrito basta. A veces un «yo también» es suficiente para recordarnos que, aún en la lucidez, nunca estamos del todo solos. Si te movió algo por dentro, dale like. Y si no te movió, quizás aún estás demasiado cómodo. Míralo otra vez. Y sobre todo, suscríbete. Porque si llegaste hasta aquí, si atravesaste tantas capas de pensamiento y de sombra, ¿qué esperas? ¿La reencarnación de Nietzsche? Ahora, aquí mismo, tienes 2 videos en pantalla. No te diré sus temas, pero sí te daré una advertencia. Uno te hará cuestionar una certeza que llevas cargando por años. El otro podría mostrarte una verdad que aún no te atreves a admitir. Elige con cuidado, o no. Nos vemos en la próxima inmersión, o no. Si vuelves, vuelve entero. Vuelve lúcido. Vuelve como alguien que ya entendió que la auténtica libertad empieza cuando dejas de fingir que perteneces.